Buenas noches y bienvenidos. En 2 minutos vamos a empezar a nuestro webinar Regreso a clases, adaptándonos nuevamente. Muchas gracias por la espera. Buenas noches y bienvenidos a cada uno de ustedes a este webinar llamado Regreso a clases, adaptándonos nuevamente, ¿sí? Gracias a cada uno de ustedes por darse el tiempo y el espacio para venir acá y poder compartir un poco más y aprender un poco acerca de esta nueva semipresencialidad que se está dando ahora en el colegio. Me presento, mi nombre es Dubé de la Torre La Foz, soy psicóloga de profesión, trabajo en un centro psicológico que se llama Conéctate, más allá de ti, y tenemos el día de hoy a una invitada con la cual vamos a participar, ya la voy a presentar en un momento, donde vamos a aprender un poco acerca de cómo lograr este proceso de adaptación de nuestros chicos al colegio, ¿sí? Tenemos como invitada a Diana Fuentes Neves. Ella es psicóloga, psicoterapeuta, especialista en niños y terapia familiar. El día de hoy nos va a compartir desde su experiencia cómo poder lograr este proceso de adaptación. Hay mucho miedo detrás de todo esto, hay mucho temor relacionado a que si mi hijo se contagia, no se contagia, si mi hijo se va a cuidar, no se va a cuidar. ¿Qué puedo hacer yo al respecto como padre? De por sí, el hecho de tomar la decisión de mandar a mi hijo al colegio, ya de por sí me está cargando con mucha ansiedad, con mucho estrés, con mucho temor de qué pueda pasar, ¿sí? Porque una cosa soy yo, lógicamente soy una persona adulta, y sé cómo cuidarme, pero otra cosa es mi hijo chiquito, que no sé cómo se va a cuidar, que no sé si va a colocarse la mascarilla adecuadamente, si la va a compartir, no la va a compartir, que si se va a lavar las manos adecuadamente, es diferente. Y ahí es donde viene el temor detrás de si mi hijo va a cuidarse adecuadamente. Fuera de eso tenemos a los chicos encerrados, ¿verdad? Están encerrados bastante tiempo, desde marzo del año pasado. Algunos habrán estado saliendo, algunos habrán estado teniendo contacto con otros, de repente han habido primitos en casa, algunas academias deportivas ya se han habilitado, entonces de por sí ya han habido algunos niños que han tenido contacto con otros niños. Sin embargo, muchos no han salido y es como que nuevamente están saliendo de una cueva, de una jaula nuevamente al nuevo mundo. Y este es un proceso de adaptación, porque de estar encerrados mucho tiempo, ¿qué hago yo con mi hijo para que nuevamente vaya al colegio, socialice, pueda manejar bien sus emociones, pueda aprender bien,
¿sí? Pueda comportarse adecuadamente dentro de la clase, es nuevamente un proceso de adaptación. ¿Recuerdan a sus hijos cuando fueron nuevamente al colegio, cuando fueron por primera vez? Cuando eran chiquititos, de repente cuando fueron al jardín, o de repente cuando tenían bastantes periodos de vacaciones y nuevamente regresaban, ahí había un temor, ¿verdad? Un miedo a nuevamente empezar, ¿sí? Entonces, la idea del día de hoy es poder aprender juntos cómo poder acompañar en este proceso de adaptación. Para esto, vamos primero a pensar qué expectativas tenemos todos respecto al regreso a clases de manera semipresencialidad. ¿Qué expectativas tengo yo como padre de familia? ¿Sí? Para eso vamos a ingresar al Menti, a la página www.menti.com. Vamos a colocar este código que está justo proyectado en la pantalla, que es el 100317885, y vamos a contestar a esta pregunta. ¿Qué expectativas tenemos, sí, frente al regreso a clases de manera semipresencial? Vamos ingresando y vamos colocando el código y respondiendo a la pregunta. ¿Sí? Vamos a esperar unos minutos en los que pueden ingresar. Para eso voy a dar el pase a Diana, quien nos va a proyectar las respuestas que vayamos colocando en el Menti. Bien, damos unos minutos para que puedan contestar y así tener un poco más de respuestas. Creo que proyectamos ahora sí las respuestas. Ya está. Muy bien, buenas noches a todos los presentes en este webinar. El día de hoy vamos a iniciar este tema, pero primero vamos a conocer aquellas expectativas que como papás tenemos respecto al regreso a clases semipresenciales, ¿no? Ya también el sistema educativo pues se está reactivando y la educación virtual también también está siendo considerada importante aún todavía, ¿no es cierto? Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy, lo que vamos a tratar el día de hoy, es aquellas expectativas que como papás tenemos y también vamos a ver la realidad, ¿sí? La realidad de este nuevo panorama con el que nos encontramos. Voy a proyectar entonces el Menti para que podamos ver. Muy bien, ya están completando más respuestas. Muy bien, se encontraron con la pregunta de qué expectativas tienen con el regreso a clases de manera semipresencial. Encontramos que muchos de ustedes, al igual que muchos
otros papás tienen miedo, tienen mucha incertidumbre, tienen, bueno, tienen las ganas también de que sus hijos disfruten las clases, ¿no? Desean que haya seguridad, desean que haya control de protocolos, que todo sea normal, cuanto quisiéramos nosotros todos eso. También que la bioseguridad sea alta, que se apoye a los niños, ¿no? Y en realidad las respuestas que ustedes han ingresado son completamente naturales. Muchas personas vamos a querer que todo sea como siempre, ¿no? Todos queremos que ellos se sientan seguros en el ambiente. Todos también tenemos miedo, todos tenemos incertidumbre de qué es lo que vaya a pasar. Hace un tiempo pensábamos y decíamos, pero ¿cómo van a ir al colegio? ¿No? Hay mucho peligro por el tema de contagiarse, pero no vaya a ser que mi hijo regrese con otra mascarilla que no sea suya, no vaya a ser que pierda el alcohol en gel, voy a tener que mandarlo con 2 o 3 botellas, ¿no? Y todo el año pasado, y bueno, hasta el día de hoy, pues nuestros niños están siguiendo una educación virtual, una educación a distancia, ¿sí? Cosa que no ha sido tampoco muy fácil para ellos, porque han tenido que adaptarse a muchísimas cosas nuevas, han tenido que alterar también sus rutinas. Entonces, ha sido un evento, ¿sí? Lleno de cambios, ha sido un evento que les ha exigido a ellos, pues, modificar algunas rutinas que tenían anteriormente. Y bueno, su vida ha cambiado como la de nosotros los adultos, ¿sí? Pero ¿cuál es la diferencia? Que siendo adultos podemos adaptarnos y podemos comprender que, bueno, ¿no? Hay un virus que está enfermando a las personas, y lamentablemente también ha ocasionado fallecimientos, ¿no? Y han sido 2 años muy difíciles, bastante difíciles para todos. Y también para ellos, porque se les ha quitado la oportunidad, pues, de poder socializar con sus compañeros, se les ha quitado también la oportunidad, ¿no? Involuntariamente, porque no hemos querido nosotros provocar el virus en ningún momento, pero han perdido eso, estos 2 años que han sido importantes para todos, ¿no? Han perdido la socialización, han perdido también la oportunidad de moverse, de recrearse, que pues son necesidades completamente naturales. Entonces, vamos a ver si ahora vamos a pasar al tema en sí. Agradecemos las respuestas ingresadas al Menti. Ya está. Ok, listo. Entonces, ya conocemos un poco acerca de cómo son las expectativas, ¿sí? Efectivamente, como mencionas, Diana, muchos de nosotros queremos que nuestros hijos vayan al colegio y que sea de manera normal, ¿no? Como era antes. Sin embargo, todavía como que hay mucho miedo, como hemos visto dentro de las respuestas. Entonces, la idea es poder lograr este proceso de adaptación para que nuevamente logremos a la normalidad que estábamos antes, ¿sí? Entonces, la idea es poder sentirse a salvo, que nuestros hijos se sientan a salvo, que realmente eso es una de las cosas más importantes para tener salud mental, ¿sí? Las conexiones seguras son fundamentales para darle sentido y satisfacción a nuestras vidas. Esto lo dice Jerome Kaham, ¿sí? Entonces, la idea de este webinar es poder compartir, va a ser tipo un conversatorio entre Diana y yo, donde vamos a hablar un poco relacionado a este tema entre las dos y vamos a tener un espacio para poder preguntar al final de nuestra participación. Vamos a analizar si realmente es tan sencillo como parece, ¿sí? Para algunos padres es muy fácil, es como que mi hijo se vaya al colegio, es más, muchos padres están pidiendo a gritos que sus hijos se vayan al colegio porque desde que
no hay un buen vínculo o tienen que cargarse con muchas cosas porque los padres de por sí tienen que cargarse con la crianza de ellos y con estar con ellos y con las clases con ellos. Muchos padres han asumido el rol del profesor dentro de la casa, ¿sí? Y también hay muchos padres que no tienen con quién dejar a sus hijos cuando son pequeños. Entonces, no hay nadie quien esté detrás de ellos. Entonces, muchos padres ya quieren que sus hijos vayan al colegio, como muchos otros no. Tenemos de todo tipo, ¿sí? Entonces, realmente es tan sencillo como parece, ¿sí? En realidad, sí y no, depende en realidad de los padres. ¿Qué podrían experimentar, Diana, nuestros niños en este nuevo proceso de adaptación? Como lo mencioné hace un rato, es nuevamente como empezar el colegio, ¿sí? Y que cuando nuestros hijos fueron al colegio de por sí, se asustan bastante. Y más, imagínense los periodos de vacaciones, 2 o 3 meses, nuevamente empezar el colegio genera un poco de miedo, un poco de ansiedad, un poco de incertidumbre. Pero ahora han estado muchos meses encerrados, o sea, ni siquiera es que no han ido al colegio, es que no han tenido contacto con otros niños. Tú, Diana, desde tu experiencia, ¿qué nos puedes comentar? ¿Qué pueden experimentar ellos en este nuevo proceso de adaptación? Bueno, tenemos que recordar, sí, algo importante, ¿no? Tenemos que considerar que desde el año pasado se tomó la decisión de ausentarse de las escuelas, ¿no? ¿Por qué? Porque estar en casa era lo más seguro junto a nuestras familias y pues el mensaje que nosotros les dábamos a nuestros niños era que estar en casa era seguro, que estar en la escuela no tanto, ¿no? Y ahora, pues que los niños están volviendo, bueno, van a volver gradualmente porque entiendo que todavía va a continuar la educación virtual, es decir, va a ser remoto y también va a ser presencial, gradual porque no van a ir todas las horas, ¿no? Sin embargo, ya el próximo año se reactiva la mayoría de colegios, ¿no? Particulares y nacionales, al igual también que los jardines, ya se va a tomar esa disposición. Entonces, cuando nosotros les hemos dicho a nuestros niños, ¿no? Que la casa era un lugar seguro, pues que estar con la familia era un lugar seguro y que necesitábamos resguardarnos, ¿no? Ellos, pues en su mente lo han procesado, lo han llegado a pensar y se han tenido que adaptar a la nueva situación, ¿no? Entonces, ahora les estamos diciendo, les estamos pidiendo que regresen a este lugar, ¿no? Del cual los hemos retirado, los hemos separado, porque era bastante peligroso y bastante riesgoso, ¿no? Sabiendo que la realidad todavía del virus está presente, ¿no? Porque todavía no se ha ido. Sin embargo, poco a poco se está volviendo a reactivar pues, todos los sectores, ¿no? Entonces, muchos niños, seguramente los papitos que están escuchando esto, les preguntan a sus niños y también ellos naturalmente lo manifiestan y dicen que quieren volver a clases, que quieren ver a sus compañeritos, quieren ver a su miss, a la que ven a través de una pantalla, y esa emoción se siente. Sin embargo, también tenemos que pensar que una cosa es lo que ellos muchas veces manifiestan y otra cosa es la realidad de qué es lo que va a pasar. Entonces es completamente natural que nuestros niños cuando vuelvan a las clases, pues presenten un poco de ansiedad, un poco de nervios, también el malestar estomacal, que es muy relacionado con las emociones desagradables que muchas veces podemos experimentar como humanos, los dolores de cabeza, e incluso las náuseas. Entonces, todos estos síntomas, esto que estamos encontrando en pantalla ahora es completamente natural, ¿sí? Ahora, si es que este tipo de síntomas, ¿sí? Estas manifestaciones, pues, persisten, ¿sí? Persisten, entonces sí tenemos que buscar ayuda de un profesional, orientación y consejería para saber cómo poder manejar cómo poder manejar esta situación que se puede presentar, porque como vuelvo a repetir, es completamente normal que después de mantenerlos en casa, resguardados, ¿no? Cuidándolos mucho, y vuelven a clases, entonces es exigirles el triple que se les exigía cuando
iban a clases por primera vez. Siempre hemos encontrado al niño o a la niña, pues que en la puerta del jardín o en la puerta del colegio presenta llanto, que también es completamente natural porque se está separando de los papás. Entonces ahora pues es el triple de incertidumbre, ¿no? De miedo. Entonces, por más que tengan muchas ganas de volver a clases, ellos, de ver a sus compañeros y tener esa libertad para moverse, también podemos encontrarnos que no, que hay algunos niños que también se han adaptado muy bien a estar en casa y también van a tener el temor de separarse de sus papás porque han estado todo este tiempo con ellos. De repente son muy diferentes las situaciones, entonces tenemos que ponernos en todos los escenarios. No vamos a encontrar a niños que sí, seguramente se van a adaptar muy fácil, y otros niños que les va a costar un poco más, ¿no? Entonces hay que ser bastante respetuosos con eso. Ok, muy bien, Diana. Entonces, nos dejas en claro de que la ansiedad, los nervios, el malestar y los dolores de cabeza o las náuseas son normales, son parte de, ¿sí? Y realmente, ¿qué tal trabajo? Sobre todo para la comunidad educativa, el poder trabajar este proceso de adaptación, ¿no? Tú has trabajado muchos años en colegios, yo también he trabajado muchos años en colegios, y sí, definitivamente es un gran trabajo el trabajar con los niños que se quedan en la puerta y se ponen a llorar. Y ahora tú mencionas que ahora es el triple este proceso de adaptación, ¿no? Entonces va a ser un gran trabajo tanto para los padres de familia que los van a ir preparando, como para la comunidad educativa en poder sobrellevar todo este proceso de adaptación de ellos, ¿sí? Entonces, ¿qué escenarios tú consideras que debemos de evitar que sucedan, ¿sí? Por su alto riesgo de ser traumatizantes. A ver, muy bien. Primero, el hecho de exigir un rendimiento académico, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros tuvimos que ir a la educación virtual, tuvimos que adaptarnos a este nuevo escenario, ¿sí? A la nueva normalidad educativa. Entonces nos dimos cuenta que seguramente muchos de nuestros niños que presencialmente rendían bien, pues el rendimiento bajó, ¿no? Entonces todos los papás estaban súper preocupados y no entendían qué era lo que estaba pasando, ¿no? A veces pues atribuimos la responsabilidad con los profesores, ¿no? Y es también por la misma preocupación que a los papás les lleva ese hecho. Entonces, hemos tratado también de que el rendimiento continúe siendo el mismo, ¿no? Sin embargo, no nos hemos percatado de que probablemente nuestros niños aprendían mucho mejor, pues, en un escenario donde intercambiaban aprendizajes incluso con sus compañeros, no solamente con los profesores. Y la experiencia de estar en una clase, ¿sí? Yo no digo que la educación virtual está mal, ¿sí? Porque en muchos países lo practican, ¿sí? Pero en nuestro contexto, pues hemos estado acostumbrados todos a estar dentro de una clase, y la experiencia, pienso yo, en lo personal, es completamente diferente el estar en una clase, compartir con tus compañeros de manera en tiempo real, ¿sí? A estar pues en casa con un montón de distracciones, ¿no? Aunque por más que el espacio esté súper organizado, hay distracciones, aunque las queramos evitar, es imposible, ¿sí? Entonces, seguramente también van a ocurrir este tipo de cambios cuando se vuelva a la semipresencialidad. Entonces, tener mucho cuidado en cómo nosotros vamos a alentarlos a ellos a que puedan hacer mucho mejor sus tareas, a que puedan dar un mejor examen, ¿sí? A veces, pues, las calificaciones son como un detonante, ¿no? Entonces, en casa hay bastantes problemas y se ve en consulta, hay papitos que quieren que sus hijos sean los mejores, quieren que tengan excelentes calificaciones, que nunca se equivoquen, todo eso, ¿no? Cuando eso no va a pasar, porque se van a equivocar, ¿no? Y una calificación, pues, no nos va a definir tampoco. Entonces, así como se han presentado casos de niños
pues que han bajado en el rendimiento en la etapa virtual. También hubo casos en que los niños que no tenían muy buen rendimiento en el colegio, pues de manera remota, los papitos se han percatado de eso y han apoyado más, ¿no? Entonces, hay diferentes escenarios que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Eso, ¿no? Tener mucho cuidado con exigir demasiado. Yo he visto casos que los papitos están exigiendo mucho con las tareas a los niños de primero o segundo grado y de pronto están empezando a tartamudear estos niños. Entonces, a nivel de lenguaje, ¿no? Se están presentando pues estos espasmos cuando antes, en el inicial, ni siquiera se presentaban. Entonces, tener mucho cuidado. Sí, estamos hablando todavía de niños pequeños que recién están aprendiendo a leer y a escribir. Después, reprenderlos por salir de la escuela sin el cubrebocas, ¿no? O también reprenderlos por ir al colegio sin el cubrebocas puesto. Yo creo que nos hemos acostumbrado, sí, al cubrebocas. Algunas personas no se hacen problema, pero tenemos que saber que en los colegios, pues, van a tener que estar con el cubrebocas, ¿no? 4 o 5 horas, ¿no? También en los colegios se van a tener que desarrollar protocolos adecuados, ¿no? Que permitan que sea sano también el ambiente. Entonces, reprenderlos, pues no nos va a llevar a nada bueno, ¿sí? Vamos a generar en ellos más inseguridad y vamos a generar mucho más miedo. Es más, y les pregunto a los adultos, muchas veces incluso nosotros nos hemos olvidado de ponernos la mascarilla. No me vas a dejar mentir, Dove, eso pasa. Si a nosotros nos pasa, ¿cómo no les va a pasar a ellos? ¿No? Eso. Entonces, recordarlo sí, pero no siendo tan tajante, tan exigente, ¿no? Ellos ya saben los protocolos, todos los sabemos de memoria, ¿sí? Todos los conocemos. Después dice en decirle que depende de que de él no llegue, de que por él no llegue el virus, ¿no? Responsabilizarlo, cuando en realidad es una locura eso. ¿Cómo los vamos a responsabilizar a ellos de traer el virus a casa? ¿No? Eso no se puede hacer. No le podemos decir, ¿sabes qué? Si tú te sacas el cubrebocas o si tú te acercas a tus compañeros mucho o a tu profesora, de repente puedes traer el virus y contagiar al abuelito. No, porque no podemos estar diciéndoles de esa manera a los niños y cargando en ellos una responsabilidad que no les corresponde, ¿sí? Después... Algo que quiero acotar ahí, Diana, algo muy cierto que tú Sí. mencionas, que es el hecho de amenazarlos, ¿no? En el sentido de cargar la responsabilidad que no les corresponde. E imagínense que pueda pasar algo realmente de que, no sé, se contagió, ya sea en el colegio, ya sea en el transporte, ya sea en cualquier sitio en realidad. Imagínense la carga de un niño o de un adolescente de llegar a su casa y que alguien se contagió. Que puede haber sido el niño, puede ser el adolescente, o puede haber sido cualquier persona X, pero como el chico o el niño salió al colegio, le echamos la culpa. Imagínense el grado de responsabilidad y de culpa que puede sentir por llevar el virus a casa, ¿sí? Y ahí es algo muy importante que tú mencionas, Diana, que es el hecho de no sobreexigirlos, tanto en la parte académica como lo que tú mencionas de estar tras reprenderlos o llamarles la atención por salir sin el cubrebocas, o sobre todo lo que tú mencionas ahora último, porque de por sí generamos muchas dificultades emocionales en ellos. Ya hemos hablado hace un rato de que van a tener que esforzarse el triple en su proceso de adaptación y cargarlos con todo esto más todo lo que vas a mencionar ahorita, pues de por sí lo único que va a hacer es que se dificulte todo este proceso de adaptación y más aún que se acentúen estas cosas que tú mencionas, sobre todo el tartamudeo u otros problemas emocionales por toda esta carga que puedan llevar, ¿no? Justo vemos una pregunta en el chat, la vamos a manejar al final de nuestro conversatorio, vamos a responder todas las preguntas que puedan tener ustedes, ¿sí? ¿Qué más nos puedes decir, Diana, al respecto? ¿Qué otras cosas debemos de evitar para que este proceso de adaptación sea muy bueno? Muy bien. También, bueno, ya hemos hablado sobre evitar la exigencia.
La sobreexigencia, yo sé que los papitos quieren lo mejor para ellos y eso está bien, ¿sí? Pero también tenemos que ser flexibles con eso. El tema académico se puede recuperar, pero lo que no se puede recuperar después es el hecho de haber causado un malestar en ellos, innecesario, ¿sí? Después, bueno, tenemos también que evitar que antes de que ellos vayan a la escuela, ¿sí? Al momento de despedirlos, hay que evitar recordarles constantemente la importancia de todas las medidas, ¿sí? Con que podamos decirles de manera apropiada, con un lenguaje que me pueda comprender qué es lo necesario para que él se cuide, yo pienso que es suficiente. Pero si es que lo vamos a repetir constantemente, vamos a desbordar todas las emociones que ellos en ese momento de volver a clases están experimentando, ¿no? Entonces el retorno a clases va a ser mucho más difícil para ellos. Preguntarle constantemente también sobre los cuidados de las maestras, también no está bien, no es muy sano, es un poco tóxico también estar preguntando a cada rato por el hecho de que, y tu Miss tiene mascarilla, o tu Miss tiene protector facial, y tu Miss se lava las manos, se echa alcohol, uy, no, y es posible que caigamos todos en eso, ¿sí? Todos creo que en algún momento hemos caído en eso, ¿sí? Incluso el hecho de estar echándonos el alcohol al comienzo y estar preocupados por ese tema, todos hemos caído en eso. No lo podemos juzgar tampoco, pero evitemos hacerlo, porque las profesoras van a tener todos los cuidados posibles, no solamente por los niños, también por ellos. Ellos también tienen la presión de volver a clases y de volver a retomar de manera semipresencial todas sus actividades. Entonces también seamos simpáticos con ellos. Si ellos también tienen temor, pero también en sus manos estamos depositando la confianza, entonces realmente confiemos en ellos, ¿sí? Que en todo momento se le pregunte si se siente mal también, ¿no? No vamos a caer en el juego de estar comprando pruebas a cada rato o de estar llamando a los laboratorios para que vengan a casa y le tomen en todo momento o cada semana, después de haber ido al colegio, pruebas para saber si es que está bien, ¿no? Porque no lo llamemos de repente una exageración, ¿sí? Porque entiendo que muchos papás tienen temor, pero tampoco tampoco es un acto muy saludable ni para los niños ni para los papás, porque es una tensión que se está acumulando, que se está arrastrando y en algún momento, pues nuestros niños pueden manifestar otro tipo de sentimientos, otro tipo de emociones. Como hablamos en el anterior webinar, pues es necesario acompañar emocionalmente a nuestros niños en todos los procesos, ¿sí? Pero hay que ser también cuidadosos, no vamos a pretender que si es que fue al colegio, uy, no, se contagió, está con fiebre, entonces, no, entonces tenemos que tener bastante cautela con ese tema, ¿sí? Todas estas situaciones, sí, ¿no? Pueden ser traumáticas para un niño, ¿no? Y el punto clave que yo pienso que es importante identificar es que no les podemos dar una responsabilidad que no les corresponde. Ellos no son capaces de responder ante esta responsabilidad. No podemos esperar que lo hagan, ¿sí? Y no podemos reñirlos, no podemos reprimirlos, porque esto al final pues genera en ellos un sentimiento de mucha presión, de mucha culpabilidad, y bueno, a la larga pues las consecuencias pueden ser otras también, ¿no? Entonces tratemos de evitar este tipo de situaciones. Y también mucho cuidado si es que hablamos de otros compañeros con nuestros niños. Ay, que tu compañero Fabricio, no tiene mascarilla, que qué mal, porque estoy segura que él va a decirle, Fabricio, qué mal que no tengas tu mascarilla. Entonces vamos a dañar a los otros niños, cuando no está bien, ¿sí? Porque hay que respetar muchas veces que no todos se asumen el tema del virus de igual manera, ¿ya? Entonces hay que ser bastante respetuosos con eso. No hay que lanzar en casa
comentarios que ellos puedan repetir en el aula. Eso es importante, ¿sí? Recordemos que esta pandemia, pues, ha traído muchos eventos complicados para todos. Entonces, mucha gente ha perdido a familiares, ¿sí? Mucha gente de repente, pues, no todo el tiempo puede estar comprando las mascarillas. Mucha gente se ha cuidado, otras personas están muy sensibles aún. Creo que todos estamos muy sensibles aún. Entonces, tenemos que tener bastante cuidado, ¿no? Con ese tema. Claro, En muy cuanto a cierto. los escenarios que se puedan presentar. Ujú. Muy cierto lo que tú mencionas, Diana, ¿no? No todos asumen el virus de la misma forma, ¿sí? Y peor Ujú. aún, si por ejemplo, como tú mencionas, no sé, si venga el amiguito Fabricio de que no se pone la mascarilla, peor aún si les decimos, mañana ni se te ocurra juntarte con Fabricio o no le vas a hablar porque Exactamente. no se lavó Ujú. las manos o porque salió sin la mascarilla o porque se tocó los ojos y la nariz, ¿no? Entonces, Exactamente. imagínense, exacto lo Ujú. que tú mencionas, ¿no? Y estábamos hablando un poco, estabas hablando al inicio relacionado a lo de las notas. Si de por sí los recargamos con todo esto, de por sí las notas se van a ver afectadas, ¿no? Lógicamente, y el chico no va a rendir como podría estar rindiendo adecuadamente, ¿no? Entonces, de por sí, eso también se va a Ujú. ver reflejado en las notas, ¿sí? ¿Qué podemos Ujú. hablar relacionado, Diana, un poco acerca del riesgo y de cómo evitarlo y aparte de las herramientas positivas para superarlo? Ujú. Muy bien. Recordamos cuando empezó todo este tema de la pandemia, todos realmente nos alarmamos. Es más, bueno, antes de eso nadie pensaba que iba a llegar a Perú, hasta que llegó. Entonces todos nos alarmamos. En las noticias, recordemos que todo era el virus, todo era el virus, todo, absolutamente todo. En los periódicos, en las redes sociales, que era demasiado, ¿no? Entonces todo eso nos llegó a enfermar, ¿verdad? Nos llegó a enfermar y pues nos hemos sentido muy vulnerables todo este tiempo. Y este tema de la pandemia, pues cada vez que lo vemos en televisión, cada vez que se comenta sobre esto, bueno, ahora es un poco menos los efectos psicológicos que tenemos frente al tema, ¿no? Pero antes era realmente alarmante. Ya muchas personas decidieron, pues, ya no prender el televisor porque era demasiado, ¿sí? Incluso hay gente que no está tampoco tan enterada ya del tema, no solo por lo de las vacunas, sino también porque, bueno, se cansó y porque agota, ¿no? Y, ¿qué pasaba? Habían, por ejemplo, el tema de hablar del tema con los niños, ¿sí? Pero siendo muy cuidadosos y muy respetuosos, y cómo lo plasmaban. Los educadores el tema lo han hablado en cuentos, lo han hablado en videos educativos, para que los niños puedan entender. Lo que está bien, ¿no? Lo que está bien, explicar aquellos protocolos, explicar las medidas, pero no se hablaba mucho acerca de, por ejemplo, ¿no? El poder del sistema inmunológico. No se hablaba, por ejemplo, de lo importante, pues, que es mantener bien. No se hablaba, por ejemplo, de las ventajas de una buena alimentación, de un buen descanso, ¿no? Entonces, toda la información seguramente que ellos han recibido en este tiempo también les ha afectado, ¿no? También les ha afectado y no nos hemos percatado, pero también han estado muchas veces ellos asustados por el tema. Y eso tenemos también considerar importante, y también el hecho de que ellos no han salido de casa, no han salido de casa casi todo el año pasado. Recién ellos pueden entrar a centros comerciales. Esto es hace poco, ¿no? Pero todo el año pasado ellos no han podido socializar, no han podido correr, no han podido jugar, no han podido hacer todo lo que nosotros como niños de repente sí lo hemos podido hacer, ¿no? O quizás las últimas generaciones que han tenido pues la suerte de estar en el colegio.
y de poder relacionarse con otras personas. Entonces, no nos hemos enfocado en aquellas cosas positivas que podemos hacer, en aquellas acciones también que podemos hacer para poder hacerle frente a este problema. Entonces, más que ser parte de la solución, nos hemos quedado estancados en el problema. Y no se han hablado de aquellas acciones que podemos tomar para que nuestros niños pues puedan salir victoriosos de este contagio, ¿no? Todo ha sido protocolos de evitación del contagio, todo. Pero no se han mencionado, por ejemplo, las cualidades que tiene el cuerpo, ¿no? Y sobre todo los niños, sobre todo los niños que en sí, pues pensábamos que iban a ser al comienzo los más afectados por ser los más pequeñitos, ¿sí? Pero al final también nos hemos dado cuenta que bueno, ¿no? Que la mayoría de niños que han tenido el virus han salido victoriosos de esto, ¿no? Entonces, aquellos recursos que nosotros podemos ofrecerles a nuestros niños, primero es fortalecerlos, es hablarles sobre lo que decía, sobre las cualidades que tiene nuestro cuerpo para poderle hacer frente al virus, alentarnos, ¿no? Y motivarlos también a que, bueno, si es que ocurre el tema del virus, nosotros como adultos vamos a hacernos responsables y ya sabemos qué es lo que se tiene que hacer, ¿no? No hemos hablado mucho acerca de eso. Entonces, un simple acto, por ejemplo, de lavarse las manos para ellos ha sido muy tedioso por la forma en cómo nosotros les hemos tenido que dar la información, ¿no? Entonces, sí, es un reto también para los papás, también para los profesores. Pienso que todo este año pasado ha sido mucho más para los papás y ahora lo va a hacer para los tutores, para los maestros que van a tener que ir a clases con los niños, ¿no? Hay que enfocarnos pues en mejorar su salud, en brindarles un ambiente positivo en la casa, una buena rutina, una correcta nutrición, espacios para vincularse socialmente también de una forma positiva. Así vamos a contribuir mucho mejor, ¿sí? Así vamos a ayudarlos a disminuir todos los efectos negativos que esta situación ha traído a sus vidas, ¿no? Entonces, enfocarnos también en lo positivo, no solamente enfocarnos en los protocolos, ellos ya los conocen, hay que recordárselos, pero también hay que hablarles de aquellas bondades que tiene nuestro cuerpo, nuestro sistema inmunológico y bueno, todo lo que anteriormente he mencionado. Claro, y algo que tú mencionas ahí, Diana, es de cómo nos enfermamos el año pasado relacionado a que todo era negativo y ahora se ha visto que las personas, tanto adultos como personas mayores o de todas las edades, adolescentes, niños, quienes han afrontado mejor todo esto, han sido las personas que no han estado expuestos a todo este bombardeo negativo, ¿no? De por sí las emociones están muy asociadas al sistema inmunológico. Entonces, las personas que han estado bombardeadas y todo el tiempo con emociones negativas, de miedo, incertidumbre, culpa y todas las emociones negativas que han traído todo esto, de por sí su sistema inmunológico cae totalmente y lógicamente son muy propensas a poder contagiarse, ¿sí? Entonces, como tú mencionas, y quiero recalcar, es súper importante trabajar más desde el ámbito positivo, más desde el negativo, ¿sí? Porque aparte de que todas las emociones positivas van a ayudar muchísimo a que se puedan adaptar bien, a que puedan aprender bien, de por sí van a ayudar muchísimo a este proceso de adaptación y a que volvamos a la normalidad, a que puedan socializar adecuadamente con los chicos y a que puedan nuevamente aprender a ir a un lugar sin el miedo a contagiarse, ¿sí? ¿Qué más nos puedes decir o qué recomendaciones podemos trabajar como familia, como padres, puesto que vamos viendo un poco en lo que tú nos mencionas, de que muchas veces son los padres los que generan este miedo y esta ansiedad de los chicos? De por sí los niños no tienen por qué sentir miedo
Si es que no lo ven o no lo aprenden, y de por sí lo ven y lo aprenden, lógicamente, en la televisión, en los medios de comunicación, y lógicamente en los padres, ¿no? Porque muchas veces es el padre el que es el ansioso, el que es el temeroso, y eso mismo lo transmite a su hijo, ¿sí? Ujú, Entonces, ¿cómo como padres podemos trabajar todo este proceso de adaptación con ellos? ujú. Muy bien. Antes de mencionar las recomendaciones para, para poder trabajar en casa, voy a ponerles un claro ejemplo, ¿sí? Yo voy siempre al parque que queda por mi casa y al comienzo, por ejemplo, de la pandemia, pues el parque estaba completamente vacío, ¿no? Estaba vacío por el temor, por el miedo. Ya poco a poco, pues los papás se han dado cuenta que es bastante estresante estar en casa todo el tiempo, ¿no? Entonces, al comienzo, recordemos que pues los psicólogos nos pusimos a trabajar bastante para dar aquellos tips que ayuden a canalizar todo ese estrés acumulado por el tema de la pandemia, ¿no? Entonces, poco a poco, ¿no? Poco a poco la gente ha ido realizando acciones para poder mejorar esto, ¿no? Para no sentirse tan estresados, para no sentir tanta desesperación por salir de casa. Entonces, bueno, ¿no? Poco a poco han tenido que ir saliendo a los centros comerciales, a los parques. Y bueno, en mi parque yo veo que ya en las horas de la tarde hay bastantes niños. Pero no se ve esa desesperación por los padres de estar diciendo, hijito, no le toques a tu amiguito la cara, hijito, la mascarilla, hijo, el otro, no te subas al resbalón, ponte el alcohol, porque caemos en eso, ¿sí? Están un poco más relajados, más tranquilos y creo que esa es una mejor actitud para enfrentar, ¿no? Que todos nos estemos reactivando. Entonces, ¿cuáles son aquellas recomendaciones para disminuir las posibilidades de traumar a nuestros niños en este regreso a clases? Muy bien, primero, asumir la responsabilidad de adultos y liberarlos de la culpa, ¿no? Tenemos que mandarle a nuestros hijos de que nosotros estamos a cargo para que ellos puedan relajarse y aprender tranquilos cuando regresen a clases, ¿no? No podemos estar depositando toda la expectativa, toda la presión, toda la responsabilidad sobre la evitación de los contagios, ¿no? Porque estamos ante un virus que es difícil de controlar. Y en segundo lugar, no les corresponde esta responsabilidad. Después, tenemos que confiar también en los maestros, ¿sí? Los maestros y los padres son quienes nos tenemos que encargar de que los niños estén en un lugar seguro, pero también tenemos que evaluar nuestras acciones, ¿sí? Al momento de poder, de querer darles esa seguridad y esa tranquilidad. Realmente tenemos que darles esa seguridad, ¿no? Pero ¿cómo lo estamos haciendo? Entonces, evaluar aquellas conductas que estamos tomando frente al retorno a clases. Después también es muy importante cuidar la forma y el tono de voz de pedirle los cuidados, ¿no? Entonces ellos van a percibir y van a sentir el nivel de miedo, de exigencia, de nerviosismo con el que se les piden las cosas. Si un adulto ¿no? le pide que se lave las manos para que no contagie a los demás, ¿no? Y lo fuerza a ir a lavarse a cada rato, entonces, no, en vez de convertirse pues en una acción positiva, va a convertirse en una acción de miedo, una acción con culpa, ¿sí? Y puede verse después desarrollado un tipo de obsesión por este acto, ¿no? Entonces es muy importante asumir, como indiqué, una actitud positiva. También hay que propiciar ambientes saludables. Estos ambientes saludables más competen en los colegios, ¿no? Pero en casa hay que evitar los regaños constantes por el hecho de la mascarilla, por el hecho del alcohol en gel, por el hecho de, ¿no? Por el hecho de querer jugar con sus compañeros, porque es lo más normal. Entonces, no podemos estar reprendiéndolos por esa situación.
¿no? Entonces el ambiente es uno de los aspectos que influye directamente. Muy bien, también tenemos que bajar, como mencioné, las expectativas hacia el aprendizaje y el desempeño académico. Y no me malentiendan, no quiere decir de que voy a dejar de que mi niño pues no se no esté pendiente de las tareas, no, tampoco es así, no nos vamos a ir al extremo tampoco, ¿no? Pero evitar sobreexigirles cuando sabemos que está atravesando nuevamente un cambio. Entonces nosotros aprendemos más y mucho mejor cuando estamos felices y relajados, ¿no? En vez de sentirnos presionados y estresados. Uno presionado y estresado y triste y preocupado no aprende bien, ¿sí? Muy bien. También, si mandamos a los niños, ¿no? Con la instrucción de estar demasiado atento a las medidas, también no estamos ayudando en nada, ¿no? Estamos dando más información por procesar, estamos poniendo atención a cómo se comporta el compañero, la maestra. Entonces, esto no va a beneficiar en absoluto su aprendizaje. Muy bien, también tenemos que brindar espacios seguros de socialización y juego libre, permitirles ese espacio para que puedan socializar con sus compañeros. En otros países, por ejemplo, en las escuelas se ha optado porque los niños, pues, pueden verse sin la mascarilla, ¿no? Sonreírse y bueno, ¿no? Así ellos están trabajando mucho la parte emocional, ¿no? Porque se ven, se sonríen, conectan, todo eso, ¿no? Acá bueno, todavía no se han dado los protocolos, ¿no? Pero en casa es importante, pues, que se refuerce muchísimo esto entre los miembros de la familia, ¿no? La contención emocional es muy importante y permitirle que socialice porque ya va a ver a sus compañeros, ¿sí? Y va a retornar bueno, pues a un espacio donde va a encontrarse nuevamente con gente. Muy bien. También tenemos que entender que los niños necesitan moverse para liberar la tensión, descargar sus emociones, ¿sí? Incluso también para un aprendizaje, para un desarrollo adecuado. Entonces, nosotros como adultos somos los responsables de generar espacios al aire libre, actividades adecuadas para que puedan llevarlas a cabo, ¿no? Y si es que no puede suceder mucho en la escuela, entonces hay que buscar la forma de que lo tengan en la casa, ¿sí? Muy bien, ellos tenemos que mandarles el mensaje de que aquí estoy a salvo, ¿sí? En mi aula, en mi clase, y me puedo relajar y puedo aprender, ¿no? Entonces, es muy importante enviarles ese mensaje. Después, limitar la exposición a noticias, como ya hemos mencionado, y también a conversaciones que estén relacionadas al tema, ¿no? Ya estamos bastante expuestos a las noticias negativas relacionadas a este tema, ¿sí? Entonces, no se trata de que, bueno, de esconder el tema del virus porque, bueno, está, ¿no? Pero también hay que compartirles información pues relevante, no hay que dar detalles tan innecesarios en realidad sobre lo que está pasando, ¿no? Y preguntarles, como decía anteriormente, tu compañero esto, tu compañero el otro, ¿no? Entonces tenemos que recordar que nuestros niños necesitan sentirse seguros y a salvo, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que tomar las riendas de la situación para que él solamente se enfoque en disfrutar del aprendizaje, en disfrutar de los momentos en los que puede socializar con sus compañeros. Evitemos hablar de las sospechas de casos positivos dentro de la escuela, ¿sí? Si Fabricio trajo el virus a la escuela, por su papá o por su mamá, etcétera, ¿no? Las noticias negativas que escuchamos sobre lo que ocurre allá afuera, la importancia también de tomar, pero sin caer en un acto tan repetitivo, el tema de las medidas, ¿sí? Y también detalles de situaciones dolorosas o difíciles, porque es incrementar más
pues la ansiedad, el estrés, porque ellos también se estresan, ellos también sufren ansiedad, ¿sí? No solamente los adultos. Entonces, bueno, generar pues un ambiente más saludable para ellos. También podemos hacer ejercicios terapéuticos de vinculación y procesamiento de la situación. En esta tarea, pues va a estar a cargo mucho más en los colegios, ¿no? Haciendo círculos de reconocimiento, haciendo meditación guiada, teniendo de repente un rincón de relajación, lecturas psicoeducativas. En casa, por ejemplo, podemos contactar con sus emociones, respirar y relajarse, ¿no? También podemos tener lecturas psicoeducativas respecto al tema, podemos practicar meditación, no estamos muy acostumbrados en Perú, pero podemos aplicarlo, podemos tener iniciativa para hacerlo. Y bueno, también sugerir, ¿no? En los colegios que si es que, bueno, se puede contar con el psicólogo educativo, pues que le brinde la oportunidad al estudiante, a nuestros niños, de poder conversar sobre lo que necesitan en ese momento, ¿no? Cuáles son sus inquietudes respecto al tema. También podemos dar información sobre su sistema inmunológico, como lo mencioné, porque nuestro sistema inmunológico es bastante poderoso. Al igual, también tenemos que reconfigurar el discurso virus enemigo, ¿no? Necesitamos comunicarle que su cuerpo tiene un sistema inmunológico, ya no hablar sobre el tema del COVID, el virus es el enemigo y que tienes que cuidarte y que esto que el otro, no, porque es generar más miedo y pánico, ¿sí? Entonces, hablar sobre lo positivo, como dijo Dube, ¿no? Hablar sobre el sistema inmunológico, la importancia de tener buenos hábitos, de alimentarse bien, también en que es importante que estén relajados y felices, pues, porque eso tiene muchísima relación, ¿no? Entonces, eso como medida de protección. Ok. También evitar abusar de su capacidad de adaptación, ¿sí? Tenemos que saber que poco a poco se van a adaptar nuevamente a acudir al colegio. Entonces, no podemos pretender que todo va a ser como siempre, ¿no? Entonces, tener mucha paciencia con eso y seamos justos y parejos con los que le pedimos a nuestros niños. Ahí Mantener un quisiera, ambiente armónico y una rutina también. Sí, Quisiera dime. acotar ahí algo, Diana, de lo que todo tú mencionas, relacionado un poco al nivel de somatización que también pueden desarrollar los mismos chicos, ¿no? Entonces, Ajá. de por sí puede que ni siquiera estén enfermos, no tengan el virus, pero si es que estamos hablando, como tú mencionas, todo lo que ya has mencionado relacionado a las cosas negativas del virus y que el virus es enemigo y que si veo a tal persona salió positivo y todo el mundo que yo le voy a hacer a mi hijo de que no, mejor ya no te juntes, ya no vayas al colegio, cosas por el estilo, de por sí también el mismo niño puede empezar a somatizar, ¿no? ¿Qué es somatizar? El hecho de que empiece a sentir los síntomas Ujú, solamente con la idea de que de repente alguien salió positivo. Entonces ahí es ujú. bastante importante, como tú mencionas, el tocar con pinzas este tema, en que si alguien salió positivo o no salió positivo, tocarlo con pinzas para que el mismo niño no empiece a somatizar, ¿no? Yo veo muchos casos, por Ujú. ejemplo, que ahora están saliendo, no sé, tantas variables, las variables delta, las variables ya no sé, porque hay tantas variables que salen a cada rato. Entonces, veo muchísimo de que ahora creo que hay una de las variables que creo que tiene dolor de espalda, ¿no? Y mucha gente que ya empieza, me duele la espalda, ya me dio la variante delta, que la vacuna no me hace efecto y ya me empiezo a hacer todo un mundo y empiezo yo solito a enfermarme por Ujú. una idea o por un comentario, ¿no? Entonces ahí es importante que en casa de repente también empezamos a trabajar que el lenguaje sea positivo relacionado a las cosas Exacto. positivas, más no a las cosas negativas, ¿no? ¿Qué más podemos Ujú. ver en este caso las recomendaciones para evitar algunos traumas con ellos? Ujú, muy bien. Como decía, bueno, evitar el abusar su capacidad de adaptación, ¿no? Sabemos que ellos se adaptan mucho más fácil a los cambios, ¿no? Pero en esta situación tan complicada, pues que continuamos viviendo solamente, pues que ya hemos aprendido a vivir con ella, de todas maneras sigue siendo difícil, ¿sí? Como les decía al comienzo, todos están muy emocionados por el regreso a clases,
Sin embargo, ¿no? Muchos de nuestros niños no han visto a sus compañeros durante bastante tiempo y van a tener quizás esa dificultad para entablar una conversación sencilla de hola, ¿qué tal amigo? ¿No? Entonces, no podemos pretender que se adapten inmediatamente a la situación. ¿Por qué? Porque es un reto. Este de verdad es un reto al que nos estamos enfrentando porque estamos diciendo que ellos van a hacer clases desde la casa, pero va a haber un día a la semana o 2 días que van a tener que ir a las clases, ¿no? Por 3, 4 o 5 horas. Entonces, estamos sacándolos de un lugar seguro que ellos han considerado un lugar donde han podido estar protegidos y van a volver a ese lugar de donde los hemos retirado durante todo el año pasado hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, tenemos que pensar en eso. No todos sentimos de igual manera el tema de volver a clases. Sí, eso también es cierto, ¿no? Pero no podemos adaptarnos de igual manera. Entonces, tener mucho cuidado también con eso, ¿sí? Y también tenemos que tener mucho cuidado con el hecho de que de repente nos digan, mamá, papá, ¿sabes qué? No aguanto, no me gusta la mascarilla, ¿no? Y es que es completamente normal, es completamente normal que ocurra esto y estar con la mascarilla durante 1, 2, 3 horas, estar en la misma calle con la mascarilla, a veces también resulta agotador. Si para nosotros los adultos resulta agotador, no, ya nos hemos acostumbrado, sí, pero de todas maneras yo creo que en algún momento es incómodo, ¿no? Para los niños también lo es. Y van a tener que, en casa no están con la mascarilla frente a la computadora haciendo sus clases, no. Ahora seguramente va a ser uno de los protocolos en las aulas. Entonces, el privarlos del oxígeno también puede ser traumático, ¿no? Porque ellos necesitan y requieren inhalar el doble de aire que nosotros los adultos. Y al tener la necesidad de hacerlo, pues, y que no se les permita, entonces eso también es malo, no es sano, ¿no? Es prácticamente como si fuera una tortura para ellos decirle que tengan todo el tiempo el cubreboca. Entonces, decirles que es normal que se sientan así, ¿no? Que es normal que se sientan así, eh, que les desespere un poco estar con la mascarilla porque no están acostumbrados a estar más de 2 horas con la mascarilla. Hay niños que vemos en la calle que no tienen mascarilla, porque los papás pues consideran que no está bien que siendo tan pequeños tengan la mascarilla. Otros papás pues también ellos dicen que no, que tienen que tener la mascarilla sí o sí, ¿no? Para prevenir. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso y en los momentos en los que los niños deseen quitarse la mascarilla, pues decirles, no, mira, yo sé que de repente te va a comenzar a molestar un poco la mascarilla, también al momento de rozar con tu carita la mascarilla, puedes pedir permiso, ¿no? A tu profesora y decirle que vas a ir a los servicios, ¿no? Seguramente también va a haber gente que esté supervisando eso, ¿no? Y sácate la mascarilla, toma aire, haz unas respiraciones profundas, ¿no? Porque si le decimos que no se vaya a quitar la mascarilla, ni hablar, ¿no? Eso es un daño a nivel psicológico tremendo. Entonces es imposible que puedan tener la mascarilla todo el tiempo. Entonces que se mantengan, sí, alejados un poco al momento de sacarse la mascarilla, pero no podemos decirles que la mantengan todo el tiempo. Entonces darles esas indicaciones, pero de una manera agradable, ¿no? No diciéndole, te vas a ir al baño y te vas a quitar, pero luego te la vas a poner. No, porque es generar más ansiedad en ellos, ¿no? Entonces hay que tener bastante, bastante tino con eso. Y bueno, mantener un ambiente armónico y una rutina predecible también, ¿no? Podemos lidiar con esta situación de la mejor forma en casa si es que nosotros podemos mantener un ambiente, comunicación, rutinas que cubran sus necesidades, sin presiones, sin exigirles. Yo entiendo que no vamos
a poder aspirar pues a que el colegio sea como antes, ¿sí? Poco a poco tenemos que volver, porque poco a poco va a pasar, ¿no? El virus se va a ir, entonces va a mejorar la situación, hay que pensar y estar convencidos de eso, tenemos que ser positivos, ¿no? Entonces, estamos viviendo ya una situación de estrés, pero si es que nosotros generamos pues más estrés, entonces va a ser mucho más complicado este regreso a clases, ¿sí? Entonces, no podemos exigir grandes resultados, ¿sí? En este tiempo. No podemos exigir tantos resultados satisfactorios ni con nuestros niños y tampoco con los maestros. Seamos bastante empáticos con ellos. También tenemos que cuidar nuestra salud mental como papás, ¿sí? Tratar de controlar algunas reacciones que podamos tener con ellos, ¿sí? Antes de repente de reaccionar mal, pensarlo 2 veces, salir al balcón, respirar un momento y luego conversar un poco más tranquilos con ellos, ¿sí? No, también si es que nosotros no estamos bien, ellos no van a estar bien. Siempre eso hay que tenerlo presente. El tema del autocuidado es muy importante, ¿sí? Y bueno, brindarles recursos adecuados para su edad, adecuados para sus necesidades, facilitar la comunicación, el vínculo con los maestros, entre los padres, que es importante, y ser flexibles en cuanto al modo en que vamos a volver a clases, ¿no? Y bueno, brindar también la opción de hacer las clases pues desde casa, como hasta el momento se ha venido dando, ¿no? Y también comprender ser también tolerantes con los otros papás, con los otros niños que van a asistir nuevamente a la clase, a las clases. Ok, muy bien, Diana. Entonces nos has hablado un poco acerca de algunas recomendaciones para evitar la posibilidad de que el proceso de adaptación sea un poco complicado, un poco difícil, ¿sí? Sin embargo, hay algunas cosas que nos llaman la atención, ¿sí? Tú mencionaste al inicio de que es normal que los niños sientan ansiedad, que sientan náuseas, a veces que vomiten, que les duele el estómago, que podría decirse que es parte de, es normal que lloren al inicio, 1, 2, 3 días, que no quieran ir al colegio, que se vayan el primer día y dijeron, mañana no quiero ir, pero nuevamente van, ¿sí? Es un proceso de adaptación, es normal. Sin embargo, hay una barrera. ¿Cuándo ya estamos pasando esta barrera en la cual ya de por sí puedo observar que en mi hijo ya hay un problema de adaptación, ya hay algo que no está bien, o sea, ya estoy hablando de que se puede empezar a desencadenar alguna dificultad psicológica, alguna dificultad emocional? ¿Cómo yo puedo, como padre, darme cuenta de que mi hijo ya está pasando esta delgada línea y que realmente debo de preocuparme y que realmente debo ya de acudir de repente a algún especialista para poder ayudar a mi hijo en este proceso de adaptación? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Muy bien, hay ciertos indicadores que nos mandarán la señal de que esta situación de volver a clases está siendo demasiado estresante para nuestros niños, ¿sí? Y más allá de exigir, de regañar o de ignorar, pues hay que estar atentos a lo que ocurre, a lo que ellos manifiesten y ser también bastante respetuosos y, ¿por qué no?, pedir la orientación, como tú decías, de un profesional, ¿no? Entonces, algunos comportamientos y manifestaciones a los que tenemos que estar atentos como papás y también como maestros es que, por ejemplo, ¿no? Respecto al tema, presenten mucha obsesión, incapacidad de pensar o de hablar de otra cosa, ¿no? Recuerdos o imágenes retrospectivas sobre algún momento en específico, pesadillas relacionadas a estos eventos difíciles, angustia, miedo, ansiedad generalizada, que es un miedo constante, ataques de pánico, fobias, dolor de estómago antes de ir a la escuela, náuseas o vómitos.
Muchos de ustedes, muchos también de los papitos a veces dicen, ay, no, es excusa para no entrar a la clase, hijo o hija, ¿no? Entonces, igual eso comunicarlo a la psicóloga educativa para que pueda indagar un poquito más sobre qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Pero hacerle caso, de todas maneras, hace dolor de estómago antes de ir al momento de ir a la escuela, ¿no? Comunicarlo, pedir ayuda, preguntar, ¿no? Entonces, eso es importante, no solamente, ay, no, es un mecanismo como para no ir, ¿no? Pero, ¿qué hacemos con eso? Entonces hay que evaluar eso también, ¿no? También pueden presentar insomnios o despertares nocturnos inquietantes, ataques de ira, aumento de berrinches, aventar las cosas, lastimar a otros. En el caso de los adolescentes, por ejemplo, también podemos encontrar comportamientos de autolesión y también comportamientos autodestructivos, temblores involuntarios, la incapacidad para disfrutar, para relajarse, para poder descansar adecuadamente, alteraciones en la memoria, el rostro con expresión de shock, el cuerpo congelado, tensión o rigidez. Todas estas señales de alarma, ¿sí? Tenemos que atenderlas a tiempo para que no aumente su intensidad y así puedan terminar, pues, en situaciones mucho más complicadas para todos, ¿no? Para los papás, incluso también para ellos mismos. Y también hay situaciones, también hay señales aún muchísimo más fuertes y aún muchísimo más intensas en el caso de los adolescentes y también, ¿por qué no decir en niños, ¿no? También se presenta la ideación suicida, muchas veces expresan que ya no quieren vivir, que nada tiene sentido, que no tienen ganas de continuar, ¿no? Entonces también estar atentos a eso. Una falta de activación física, el desgano, el cansancio corporal y la autolesión, ¿no? La autolesión también hay que estar pendientes de eso para poder buscar ayuda, ¿no? Y para poder también proporcionarles a los niños y a los adolescentes la confianza para poder hablar sobre lo que está ocurriendo, ¿no? No negarlo, no esconderlo, ¿no? Entonces, no evitarlo porque puede pasar, puede suceder. Estar atentos a aquellas señales que puedan aparecer en el transcurso de este tiempo, ¿no? Y también hay que estar atentos también si es que nuestros niños no hacen la educación semipresencial y continúan de forma remota, ¿no? Estar bastante atentos a esto, porque ya es bastante tiempo que están en casa recibiendo clases virtuales. Entonces, bueno, estar muy presentes en aquellos momentos en los que pues nos damos cuenta que está sucediendo algo con ellos, para poder hacer algo con eso, no quedarnos en el problema, no quedarnos pensando qué podemos hacer, no, mejor no hablo con ella, o mejor no hablo con él, mejor no le digo esto, no, al contrario, hablar del tema, ¿sí? Hablar y buscar ayuda, si es que no tenemos las orientaciones necesarias como papás, porque podemos no tenerlas, ¿sí? Ok, muy bien, Diana. Entonces, nos has hablado de algunas señales de alarma que de por sí como padres o de repente como integrantes de la comunidad educativa podemos observar, que de por sí los podemos derivar al psicólogo educativo, ¿no? Pero sin embargo, el psicólogo educativo de por sí no trata muchas veces este tema. Muchas veces lo tienen que derivar un especialista externo para poder abordar Ajá. ya todas estas dificultades que se puedan ir generando, ¿no? Entonces, si yo como padre o yo como miembro de la educación, de la comunidad educativa, observo algo de esto, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo apoyo a mi hijo? ¿Qué medidas tomo? ¿Qué hago? Como psicólogo educativo, ¿me dices? Como padre y como miembro de la comunidad educativa, ¿qué pueden hacer los Ya. padres y qué pueden hacer los profesores o las personas que trabajan en el colegio? Los profesores, por ejemplo, antes eran las personas que estaban mucho más tiempo con ellos cuando era presencial. Inmediatamente ellos derivan al departamento de psicología y comunican, ¿no? Las dificultades que se están presentando con los niños. Entonces, la psicóloga, pues, solicita la presencia de los papás para poder comunicarles qué es lo que está pasando. Y se les recomienda derivar, como tú dices, a un profesional externo, porque como psicólogos educativos no pueden evaluar, no pueden diagnosticar, pero lo que sí pueden hacer es trabajar
en equipo, ¿no? Y mantener esa comunicación constante con los papás y también con el psicólogo especialista que va a encargarse del caso. Ahora, como papás es muy importante que si es que vemos en nuestros niños, en nuestros hijos, niños o adolescentes, estas señales antes mencionadas, es importante explicarles qué es lo que está pasando, qué es lo que está ocurriendo, validar sus emociones, validar lo que probablemente están sintiendo y lo que están pasando sin querer minimizar o ocultar una realidad, ¿no? Permitirles que hablen, que se expresen, preguntarles cómo se sienten, escucharlos atentamente, sin querer cambiar, sin querer modificar aquello que están sintiendo. Respetar mucho eso, siempre escucharlos, mucha escucha activa, mucha. Hablar, mirarlos a los ojos, sin no estar haciendo otra cosa mientras que estamos conversando con ellos. Confirmarles que se sienten, confirmarles que están a salvo, que se sienten a salvo, reafirmarles que a nuestro lado van a estar a salvo, que en la escuela van a estar a salvo, ¿no? Que esta es una etapa pasajera, que juntos van a poder salir y sobrellevar esta situación, continuar sobrellevando la situación. Pedirle lo menos posible también, ¿no? Bajar el nivel de exigencia, como dice en la diapositiva, apoyarlo a crear rutinas relajantes y saludables, ¿sí? Que puedan mejorar de repente algunas situaciones que no están funcionando muy bien. Hay que reconocer sus emociones, tener mucha paciencia en este proceso, ¿sí? Porque ellos a veces son como una ruleta rusa de emociones, entonces hay que ayudarlos a procesar las emociones cuando aparecen, validarlas, dándoles un nombre y un reconocimiento. Esto más con los adolescentes, ¿sí? A veces ellos pueden sentirse pues en las nubes, muy felices, contentos, y al otro día pueden sentirse en lo más profundo de un pozo. Sí, una metáfora, pero es la verdad, ¿ya? Entonces, estar atentos a eso. Y actividades terapéuticas, llevar a cabo actividades que los puedan relajar, que compartan juntos como familia. Hay familias que tienen actividades que prefieren hacerlas porque todos pues tienen afinidad, ¿no? En esas actividades. Entonces, por ejemplo, salir a la naturaleza, tener rutinas saludables de sueño, cuidar el nivel de estrés en la casa, no generar más estrés del que ya se tiene en la casa. Y lo más importante, buscar ayuda, pedir ayuda a un profesional para recibir las orientaciones adecuadas y para que los papitos también tengan mucho más recursos y muchas más herramientas para poder sobrellevar este momento, ¿no? Del retorno a clases. Entonces es necesario que podamos nosotros como papás, ¿sí? También cuidarnos. El autocuidado es muy, muy importante porque recordemos que todo les transmitimos, todo le transmitimos. Ellos sienten esa energía. Entonces, cuidado con el tema de generar mucho más ansiedad y mucho más miedo por el retorno a clases. Buscar apoyo profesional por parte de un psicólogo es importantísimo. Entonces, no tengamos miedo, no lo sabemos todo, no podemos resolver todo tampoco, necesitamos ayuda y no es mala pedirla. Y tenemos que normalizar el hecho de poder ir al psicólogo y de decir, ay, sí tengo cita con mi psicólogo, o mi hija tiene cita con el psicólogo, o mi hijo tiene su terapia, ¿no? Entonces, normalizar mucho eso, porque pues es también parte de nuestro autocuidado. Pedir ayuda y solicitar las orientaciones de profesionales que están para ayudarnos y para brindarnos todo eso. Claro, yo quiero enfatizar un poco lo que tú mencionas, Diana, relacionado a que tenemos que desestigmatizar el hecho de ir al psicólogo, ¿sí? Porque en Perú al menos todavía está como que vas al psicólogo es porque estás loco, y en realidad no es así, ¿no? En otros países muchas personas, o sea, tener un psicólogo es como ir al médico de su control mensual, o es como que alguien que los acompaña, y es algo completamente normal, ¿no? Entonces, es algo que todavía tenemos que trabajar como sociedad, ¿sí? Porque de por sí ir al psicólogo no está mal. Sin embargo, tampoco podemos ver que mi hijo está mal, noto algunas cosas y creer de que se le va a pasar solo, cuando en realidad muchas veces no es así, y a veces como padres ignoramos eso,
¿sí? Ignoramos de que realmente algo que se puede trabajar muy fácilmente, algo que puede simplemente necesitar un pequeño acompañamiento o algo muy, muy sutil o muy superficial porque de por sí no es grave, pero si como padre lo dejo pasar creyendo de que no, ya se le pasará, ya hablará, ya se le pasará el tartamudeo, o está triste y ya, bueno, ya se le pasará la tristeza, ¿sí? De por sí puede llegar a que haya algún problema mucho mayor o ya empezar a generar algún trastorno que de por sí va a tomar un tratamiento mucho mayor o con mucho más tiempo o con mayor demanda si es que al inicio nos hubiéramos preocupado y hubiéramos tomado las riendas del asunto de forma darle la importancia de vida, ¿no? Algo que yo te quería preguntar, Diana, ¿qué hacemos como comunidad educativa y qué hacemos también como padres de familia? Por ejemplo, si mi hijo va al colegio el primer día o el segundo día, hablamos de conductas normales, ¿no? De que mi hijo va el primer y el segundo día y se planta en la puerta del colegio y se tira a llorar. Y no quiere entrar, no quiere entrar, no quiere entrar y no quiere entrar. ¿Qué podemos hacer? Hay muchos padres que hacen que se queden a la fuerza y se van, hay otros que no, hay otros que se quedan y se meten al colegio. Sin embargo, en este proceso de adaptación y de protocolos, los padres no van a poder ingresar al colegio, ¿sí? En muchos colegios, ¿sí? O me lo llevo, porque hay muchos padres que optan por llevárselo, no se ponen a llorar y no, mejor me lo llevo para que no sufra. ¿Qué puedo hacer al respecto? Claro, y si se los llevan el primer día, van a tener que llevárselos el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto día, y al final el pequeño o la pequeña ya no vas a ver que pues llorando, haciendo el berrinche, que sí, bienvenido al berrinche porque es algo natural que pasa, ¿no? Ya al final no va a retornar a clases, entonces el hecho de llevarlo no sería la alternativa más conveniente, ¿no? Entonces, como decíamos en el webinar anterior, me acordé que indicamos ambas, que mencionamos el tema de validar las emociones. Entonces es importante, bueno, considerando que van a retornar los primeros grados, tengo entendido, inicial 3, 4, 5 años, en la mayoría de colegios, primero, segundo y tercero, que se está priorizando, ¿no? El tema presencial, para aprovechar al máximo aquellas destrezas que tienen que ir desarrollando, ¿no? Entonces, tenemos primero que si es que ocurre el berrinche, si es que se pone a llorar, si es que dice, no entro, mamá, por favor, no me dejes, ¿no? Entonces hay que recordar que tenemos que validar aquello que están sintiendo, decirle, mira, Fabricio, mira, Fiorella, vas a volver a clases a ver a tus compañeros, a tus mises, a tus profesores. Yo voy a estar en casa esperando con mucho amor, con mucho cariño, estás en un lugar seguro, tú me has extrañado mucho, esas estrategias funcionan, ¿sí? Tú me has extrañado mucho, tus compañeros también te quieren ver, los has visto por cámara todo este tiempo, pero ahora vas a poder jugar, vas a poder correr con ellos, vas a poder ver su sonrisa. Creo que se le fue la señal. Listo. Entonces, en lo que esperamos que venga Diana para poder continuar con las preguntas, quiero dejarles un poco con esto, ¿sí? Recordemos lo siguiente en forma de resumen de lo que hemos visto el día de hoy. Se habla mucho acerca del regreso a clases presenciales, genera mucha incertidumbre. Sin embargo, solo les pedimos que este retorno a clases sea amable. Al encontrarnos nuevamente nos vamos a hallar muy diferentes. Algunos van a estar muy fuertes, otros van a estar más grandes, otros van a estar heridos, ya que muchos han perdido a un ser querido o a muchos seres queridos. Algunos van a estar más delgados, otros van a estar más gorditos, otros van a estar más sabios, más inteligentes, otros van a estar un poco más confundidos. Algunos van a estar más felices y en paz, otros van a estar inquietos, lastimados, están
en un proceso de sanación. No aplaudemos la delgadez, la templanza, la disciplina, porque quizás esto puede herir a aquel que no se encuentre en tales condiciones. Trabajemos mucho lo que menciona Diana, la validación de emociones. Si mejor nos sentamos y escuchamos todas las historias de éxito, de fracaso, de alegría, de cambio y de pérdida, regresaremos siendo otros. Perdimos seres queridos en el camino. Hay quien se redescubrió y perdió su vida como tal la conoció. Otros tantos vieron de cerca la muerte. Hoy celebran la vida y abrazan los procesos lentos, pero dignos de ser vividos. Nos peleamos, nos angustiamos, nos entristecemos, la ansiedad nos ha invadido, pero la creatividad nos ha salvado. Pasamos por millones de historias. Sea amable porque seguro nos hallaremos muy diferentes el día del retorno a clases. Justo regresó Diana. Diana, nos estabas mencionando, se perdió tu conexión. No se te escucha. Ahora sí. Ya está. En ese momento en el que estamos conversando con nuestros niños, en la puerta del colegio, del jardín, ¿no? Procurar, pues, conversar con ellos, alejados un poco de la puerta, por donde están entrando todos los papás y los niños, y los niños a la escuela, ¿no? Entonces, separarlo un poco de la puerta, conversar con ellos de una manera en que podamos nosotros validar sus emociones y poder tener también esa empatía, ¿no? No vamos a estar regañándolos, no vamos a estar riñéndolos, no los vamos a dejar con esa sensación de, no, ya entra, ¿no? Entra, y que la profesora, muchas veces sucede eso, ¿no? Que se lo lleva y el niño empieza a llorar más. Entonces, en vez de generar un momento bonito, estamos generando un momento traumatizante, ¿no? Entonces, el hecho de hablar con ellos en ese momento y darles la seguridad, diciéndoles que en casa los vamos a esperar con todo el amor, con todo el cariño, con toda la paciencia, eso primero los va a tranquilizar, no decirles, sí, entiendo que que tienes miedo de separarte, pero esto solamente es por unas horas, después vas a retornar a casa y sabes que estamos nosotros, que estás a salvo. Quiero también que sepas que con tu maestra, con tus compañeros vas a estar bien, vas a disfrutar de aprender y, bueno, no otorgarle más responsabilidad de la que le compete. No tiene que él ir a aprender, a disfrutar de los nuevos aprendizajes que va a adquirir, ¿no? Entonces, eso, validar mucho, abrazarla antes de que ingrese al colegio. Solicitar también que la profesora, que el profesor, también si es que se puede, la psicóloga educativa pueda en ese momento persuadirlo, pueda en ese momento darle la seguridad de que va a estar bien. Hay que comunicarnos con ellos, ¿sí? Los profesores también tienen muchos métodos importantes que utilizan con ellos para que adaptarse a la escuela no sea tan complicado y no sea tan difícil. De repente también la comunicación y el diálogo previo con la psicóloga y decirle, mire, le está costando esto bastante y estoy anticipándole a mi niño, a mi niña, pues que va a volver a clases y está llorando mucho. Comunicarlo y también, como decía, ir preparándolos, ¿no? Decirles, bueno, bueno, corazón, bueno, mi amor, vas a volver a clases, ¿no? Solamente vas a ir una vez a la semana, 2 veces a la semana, vas a ver a tus compañeros, ¿no? ¿Cómo te sientes, no? Tengo miedo, estoy emocionado, ya quiero ir. Entonces, acompañarlos en ese proceso, acompañarlos en cómo procesan las emociones que están experimentando por la situación nueva, ¿sí? Por una situación, pues, que han vivido antes de la pandemia, ¿no? Pero acompañarlos y no ceder al tema de no ir a clases, porque si no, no va a ir al día siguiente y no va a ir la próxima semana y vamos a estar
en ese círculo y no vamos a saber cómo decirle, no vamos a poder normalizar el de las clases. Ujú. Exacto, no vamos a poder romperlo, ¿sí? Entonces, hablamos un No poco acerca ceder, de... contener, pero no ceder. Exacto. Hablamos un poco acerca de lo que es el apoyo psicológico externo, ¿sí? Nosotros somos un centro terapéutico, psicoterapéutico que se llama Conéctate Más Allá de Ti. Somos un grupo de psicólogos y terapeutas que desde el enfoque multidimensional trabajamos campos más profundos que de por sí la psicología tradicional. Tenemos un enfoque holístico de la salud del ser humano, donde abarcamos la salud mental, la salud emocional, la salud espiritual y energético de las personas. Utilizamos recursos psicológicos tradicionales, pero también lo complementamos con recursos bioenergéticos como el método Atlante, la aromaterapia egipcia, entre otros. Trabajamos con herramientas de la psicología positiva, el coaching, el mindfulness y la meditación, que lo hemos mencionado hace un momento. ¿Para quién está indicado y cuáles son nuestros servicios? En realidad está indicado para personas que están atravesando por distintas dificultades psicológicas, para personas que ya estén en algún proceso terapéutico y quieran complementar su tratamiento con herramientas bioenergéticas donde vemos resultados muy buenos, y para quienes quieran potenciar y explotar el máximo de su potencial en los objetivos que quieran alcanzar a través del coaching. Abordamos todo lo que son problemas conductuales y o socioemocionales, terapia de pareja, terapia de lenguaje, terapia para problemas de aprendizaje, terapia familiar, coaching neurolingüístico, orientación vocacional, método Atlante, aromaterapia egipcia y talleres especializados. Tenemos nuestro centro en Cerro Colorado, en la urbanización solar de Chayapampa, Q2E. Ahorita les vamos a pasar los teléfonos por el chat. Y queremos invitarlos a nuestros siguientes talleres que se vienen. El día 16 tenemos el taller de alimentación consciente, dirigido por Gabriel Marroquín, psicólogo y terapeuta, director de Conéctate Terapias, y Mirna Cabrera, licenciada en Educación, Filosofía y Psicología, con diplomados en Nutrición Deportiva y Fitness, instructores certificados en Pilates, Reformer y Pilates Mat. Y tenemos otro taller de geometría sagrada y protectores atlantes el 15 de octubre a las 7 de la noche. Les estaremos pasando esta información a través del chat donde ustedes están inscritos. Si desean seguir recibiendo información sobre los talleres que brindamos, quédense dentro del chat para poder recibir esta información. Para finalizar el día de hoy, vamos a terminar con algunas preguntas que puedan tener. Había una que estaba en el chat. Dice así, a ver un segundo que lo que busco. Dice, tartamudeo desde pandemia puede ser síntoma de estrés o ansiedad en adolescentes también. ¿Qué nos puedes mencionar, Diana, al respecto? Sí, también se puede presentar el tartamudeo en adolescentes cuando en todo su desarrollo de infancia, de niñez, no se presentó. Puede pasar, ¿no? Entonces es importante evaluar las causas, indagar un poquito más sobre lo que está ocasionando este tartamudeo, ¿no? Que son estos espasmos al momento de hablar, ¿no? Puede estar sucediendo por diferentes motivos que no conocemos, pero por eso es bastante importante evaluar, ¿no? Indagar y ver en profundidad qué es lo que está pasando con este adolescente y por qué se está presentando. Pero sí, puede pasar. En la adolescencia también ocurre. Entonces, hay que estar atentos también a los problemas del lenguaje que se puedan presentar y a los problemas de aprendizaje también que se puedan presentar en los niños y también en los adolescentes, ¿no? A causa de la pandemia es también notorio los cambios que puedan tener nuestros hijos a nivel de aprendizaje. Entonces eso va a pasar. Eso va a pasar y vamos a ver que seguramente encontramos en consulta muchos casos de aprendizaje
y en muchos casos también del lenguaje, a causa también de todo el tema del encierro, de la exigencia muchas veces que han impuesto los papitos, ¿no? Entonces, diferentes factores que pueden aparecer, ¿no? Sobre todo por el tema del encierro. Hay que estar atentos a eso para buscar las soluciones más adecuadas al problema. Muy bien. No sé si alguien tenga alguna pregunta para terminar el día de hoy. Listo. Deduzco que no. Entonces, muchas gracias a todos, a cada uno de ustedes por conectarse el día de hoy. Les he pasado por el chat el número de contacto. Nos encuentran también en nuestra fanpage de Conéctate Terapias. Y así en el mismo link donde ustedes se han inscrito, ahí también están nuestros teléfonos para poder comunicarse con nosotros. Muchas gracias, Diana, por tu participación el día de hoy. Y gracias a cada uno de ustedes. Que tengan buenas noches. Hasta luego. Gracias, Dube. Gracias a todos también los presentes en el webinar y por la participación. Gracias.